Yo creo que podemos empezar. Si ustedes quieren, comparten con más personas que les interese todo este tema de la agresión dado el aislamiento, de gran importancia que empecemos a entender que realmente es un proceso totalmente nuevo, que requiere muchos recursos, dado el tema de adaptación, dado el tema de transición y que van a existir algunos cambios que necesariamente se deben generar y que esto va realmente a tener incidencia tanto positiva como negativa en algunos aspectos. Desde este punto de vista yo he querido centrar como este conversatorio con ustedes en algunos aspectos muy puntuales, muy específicos, dado el tema del aislamiento. Entonces, vamos a centrarnos en un aspecto muy específico alrededor del aislamiento y algunas características que se desprenden de él. Realmente no me voy a extender, no voy a generar pues un amplio espectro sobre la situación específica de la agresión o de la agresividad o inclusive de la violencia, sino que realmente me voy a ceñir a cosas muy puntuales que se pueden presentar producto del aislamiento que se está dando con este tema de la cuarentena y la prevención que se quiere tomar, que es muy válida en este momento, claro que sí. Específicamente quiero decirles que dado el aislamiento se producen algunas reacciones que son muy normales, como la angustia, el malestar emocional, todo lo que tiene que ver con sentirse triste y cosas como estas van a aparecer por esta pérdida de locomoción. Estos elementos van a estar allí y son realmente muy normales que aparezcan la angustia, el estrés y otras muchas cosas. Pero en el tema específico que estamos llevando a cabo, en el tema de la agresión en el hogar, vamos a hablar de un elemento fundamental y esencial que tiene que ver con la frustración. Y la frustración como un estado emocional que sin duda va a generar consecuencias complejas si no lo atendemos de manera inmediata. Entonces entendamos de primera mano que la frustración va a aparecer producto del aislamiento y que esta frustración es un elemento esencial a tener en cuenta y que debe haber un reconocimiento alrededor del tema de la frustración, comprendiéndola, miren, no lo olviden, comprendiéndola como un estado emocional que genera angustia, que genera malestar, que genera enojo, que genera rabia, pero hasta acá ya lo vamos a tener presente. Entonces tengan presente que la frustración es un estado emocional que genera todos estos elementos, angustia, rabia, malestar, tristeza, pero entonces, ¿qué es la frustración? ¿Y qué deberíamos tener en cuenta de este elemento o de esta emoción propiamente dicho que suscita ante el aislamiento que estamos viviendo? Entonces, bien, la frustración la podemos entender a grandes rasgos para no entrar en detalles como ese estado emocional que se genera dada la situación de inconformidad o la situación de no lograr alcanzar en un momento determinado alguna meta o alguna expectativa que se tenía, ¿verdad? Entonces teníamos muchas expectativas, teníamos metas por cumplir, teníamos propósitos ya establecidos y en este momento pues desafortunadamente no los podemos cumplir por el aislamiento. Esto va a llevar a estados de frustración y la frustración, según algunos autores y según lo que hemos visto y lo que hemos estudiado, pues desencadena en estados realmente agresivos e inclusive violentos. Agresivos cuando hablamos de la hostilidad que se puede generar, esa predisposición que tienen las personas y que podrían llegar a reaccionar de manera violenta ante estímulos realmente muy cotidianos por los cuales no hubiesen reaccionado de la misma manera. Ahora, cuando estamos hablando ya de este tema de la frustración y aparecen todos estos elementos específicos, que aparece esta emoción negativa, este malestar, esta angustia, esta rabia, este enojo, pues realmente tenemos que identificarlo y tenemos que transmitirlo y tenemos que conocernos un poco más sobre las emociones y sentimientos que están apareciendo en nosotros ante la pérdida de esas expectativas o ante la interrupción más bien de esas expectativas que teníamos planteadas. Un buen elemento a tener en cuenta es replantearnos expectativas a corto plazo que nos refuercen de manera positiva, que nos sean agradables, que nos sean realmente beneficiosas y que nos permitan realmente retomar algunos aspectos momentáneos para manejar ese tema de la frustración propiamente dicho. Ahora,
Dado el aislamiento y los aspectos normativos que hay en el hogar o en los sitios donde estamos conviviendo con otras personas, pues aparecen elementos que pueden llegar a suscitar o a evocar agresión, dada la frustración y esa predisposición, como lo hemos dicho anteriormente. Desde este punto de vista, yo les propongo que como vamos a estar aislados de manera preventiva, realmente la frustración va a aparecer porque todos nos hemos frustrado en cuanto a expectativas que se tenían planteadas. Esta predisposición emocional está presente y va a generar lo que ya les había dicho y les he comentado, ¿cierto? Angustia, malestar, enojo y cosas como estas. Pues realmente vamos a tratar de reducir al máximo los factores de riesgo que puedan evocar estados agresivos o que puedan evocar violencia propiamente dicha. Para que esto suceda, realmente tenemos que empezar a pensar en varias cosas. Primero, en el acuerdo que debe haber entre los miembros del hogar o de la familia propiamente dicha. Y cuando hablo de acuerdo, estamos hablando realmente de, entre comillas, normar la convivencia que hay al interior del grupo familiar. Es decir, que tenemos que sentarnos, tenemos que llegar a acuerdos, tenemos que generar todo un protocolo de normas establecidas que nos permitan regular esa convivencia que hay al interior de la familia, de tal manera que no se pierda la autonomía, de tal manera que no se pierda la individualidad, que no se pierda la parte íntima de cada uno de los seres que habitan en este hogar o en el espacio propiamente dicho. Entonces vamos a empezar a trabajar sobre todos estos temas. Primer paso, regular de manera adecuada la normatividad que va a regir de manera transitoria en el hogar. ¿Suena supremamente drástico? Claro que sí, pero realmente tenemos que reducir al máximo los factores de riesgo que puedan evocar agresión o malestar. Entonces no olviden que lo primero que vamos a hacer es sentarnos como grupo, como familia o como grupo de un hogar y vamos a empezar a normar la convivencia. En esa normatividad que va a quedar allí plasmada deben tener participación absolutamente todas las personas que hacen parte del grupo o que están conviviendo con nosotros de manera específica en un momento determinado. Debemos tener inclusión para ella, debemos hacerlos parte de que se sientan personas con capacidad de tomar decisiones también, que se sientan personas parte del grupo, que tengan autonomía, que tengan capacidad de decidir. Tenemos que tener claro que en esta normatividad se deben generar todas las pautas que regulan los hábitos necesarios para tener una buena convivencia en el hogar. Si ustedes quieren ser mucho más drásticos y mucho más conductuales, realmente podemos tener inclusive una cartelera donde aparezcan absolutamente todos los elementos y las normatividades que pueden regular la convivencia en la familia propiamente. No olviden que además de que todos deben participar, estos reglamentos deben privilegiar la individualidad de cada uno de los seres que hacen parte del hogar o que están en el hogar y que cada uno de ellos debe tener claro su participación, sus derechos, pero también sus deberes. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Deberes y derechos de cada una de estas personas, cada uno participando en la construcción de estos elementos y cada uno avanzando en el cumplimiento de los mismos. No basta, oído, no basta con que las personas realmente estructuren toda esta normatividad, sino yo creo que es importante en estos primeros momentos, dado que es novedad para nosotros, que se tenga una cartelera, que se tenga un tablero y aquí se expongan absolutamente todos esos reglamentos. Y que estos reglamentos, como lo he dicho hasta el momento, involucren a todas las personas que hacen parte de este núcleo o parte del contexto propiamente dicho. Tengan en cuenta que pensando en salud mental, necesitamos y requerimos para tomar acciones de manera preventiva que no afecten la salud mental a largo y a mediano plazo de las personas que conviven en el hogar, que haya un acuerdo entre los padres o haya un acuerdo entre los cuidadores sobre la normatividad y el tipo de normatividad que se va a establecer alrededor de todo lo que está pasando allí, ¿vale? Entonces ténganlo en cuenta. Acuerdo entre las personas responsables del hogar, acuerdo entre los padres, acuerdo entre los cuidadores, que permitan establecer una normatividad claramente definida, que no confunda, que no sea ambigua, que no sea ambivalente, y que le permita a los niños, a las niñas y al adolescente entender y comprender cuál va a ser la dinámica que va a regir el hogar en un momento determinado. Esto es muy importante porque a mediano y a corto plazo refuerza todo el tema de autoconcepto, de autoconfianza en el niño, en la niña, en el adolescente,
todo lo que tiene que ver con control de impulsos es muy importante cuando hay este acuerdo entre los padres en cuanto a la normatividad que va a generar o se va a generar en el hogar para estos días. No lo olviden, estamos pensando no solamente en cómo solventar la situación en un momento determinado, sino que estamos pensando también en todo el tema de salud mental para niños, niñas y adolescentes a mediano y a largo plazo. Entonces, desde ese punto de vista, tengan en cuenta que el acuerdo entre padres, entre cuidadores en cuanto a las normas que se van a establecer en el hogar, en el contexto en el cual vamos a estar aislados, es de suprema importancia y lo ratifico y quiero acentuar en esto porque realmente impacta de manera necesaria y de manera fuerte en la ansiedad, en la tristeza y en diferentes estados de ánimo que se puedan generar entre los miembros del hogar o de la familia o del contexto. No olviden, tómense en el tiempo realmente de construir como todo un checklist de todos estos elementos que se deben tener en cuenta, una serie de reglamentos que se pueden proponer. Tengan además presente que esto es muy importante, por ejemplo, que este reglamento vincule a todos, primero, muy importante. Segundo, que además de esto, pues este reglamento incluya horarios, actividades, que distribuya espacios para que cada uno de los miembros de la familia también pueda meterse en el cuento, ponerse pilas, ayudar. Recuerden que el control autoritario en estos momentos no es lo indicado, realmente no satisface las necesidades de los miembros, genera mayor tensión, genera situaciones desgastantes a nivel emocional, genera tristeza, ansiedad, estrés, que va a propiciar espacios de mayor agresividad y esto es lo que tenemos que atenuar. Entonces, no control autoritario, no control laxo tampoco, ni permisivo. Yo sé que la situación genera, digamos que angustia para los cuidadores y muchas veces pues tendemos a dejar que los niños o las niñas o los adolescentes pues realmente hagan lo que a bien les parezca, pero no necesitamos en este momento un control laxo ni permisivo. Necesitamos que existan límites claros y estructurados para los miembros de la familia, para las personas que conviven con nosotros, límites estructurados, no lo vayan a olvidar. Necesitamos que exista supervisión, es decir, los adultos responsables del hogar, los adultos responsables en todo momento del cuidado, deben supervisar cada uno de los procedimientos y cada uno de los elementos y de las actividades y de los horarios que se han propuesto de manera conjunta. No olviden que el control autoritario en este momento no es sano porque tensiona las relaciones, porque realmente propicia situaciones agresivas y lo que necesitamos acá es generar un contexto propicio para llevar a cabo buenas relaciones entre los miembros del hogar, entre los miembros del contexto. Entonces realmente establezca canales de comunicación efectivo, realmente transmita lo que siente, transmita lo que piensa, participe en la dinámica de control, participe en la estructuración del reglamento que va a regir los espacios, dinamice los espacios y permita que las individualidades también estén allí presentes. Es decir, no solamente estructure reglas y normas, sino también permita que de manera individual las diferentes personas tengan espacios para manejarse y para solventar algunas necesidades muy individuales que realmente son de gran importancia. Hágalo de esta manera, ¿vale? Eh, tenga presente que extralimitarse no es la solución, pero el ser permisivo o omitir tampoco lo es. Necesitamos control en este momento, independientemente de la situación, porque recuerden que este control va a solventar algunas de las emociones y sentimientos que suscitan malestar en las personas que están acá en este momento compartiendo con nosotros, pero también como profesionales de la salud mental debemos pensar a mediano y a largo plazo en las consecuencias que se derivan. Entonces, no tener un buen autocontrol, no tener control de la situación, no tener supervisión, pero específicamente el que no exista acuerdo entre las partes que supervisan todo el contexto en este momento, o sea, el papá, la mamá o los cuidadores, a largo y a mediano plazo genera problemas de conducta supremamente complejos, tanto internalizantes como externalizantes, ¿cierto? Entonces podemos encontrar niños más agresivos, más violentos, que irrumpan con la norma, entonces es muy importante que supervisemos desde ahora. Pero también podemos encontrar personas que se deprimen con mayor facilidad, estados ansiosos supremamente complejos. Todo esto se deriva de una falta de supervisión. Por eso los invito a ustedes como cuidadores y como profesionales de la salud mental
a irradiar de manera adecuada, de manera oportuna y de manera científica sobre el acto del ser humano, sobre la conducta del ser humano a partir de muchos de los elementos que tenemos. Y las personas que realmente tienen niños, niñas y adolescentes conviviendo con ustedes, por favor, tómense en el tiempo de estructurar el reglamento que se va a impartir durante el momento de aislamiento. Permitan que cada uno de ellos esté participando de manera efectiva en cada uno de estos elementos, ¿vale? De la estructuración, respeten los espacios individuales. Este es el momento también positivo de estructurar mejores ciudadanos con el buen sentido de la palabra. Si realmente tenemos pautas de crianza claras, prácticas de crianza claras y creencias estructuradas alrededor de lo que es un buen ciudadano, muy seguramente vamos a lograr mejores ciudadanos. Este es el momento de ajustar muchas de las normas que están quedando por allí sueltas. Vale la pena empezarlo a estructurar de esta manera. Miren, no olviden que a grandes rasgos el principal predisponente o el principal detonante, entre comillas, de la agresión en el hogar producto del aislamiento está relacionada con la frustración. Por eso tenemos que hacer un manejo adecuado de la frustración. Muchos de nosotros, muchos de ustedes tenían metas a corto, a mediano y a largo plazo y muy seguramente las estén viendo truncadas por los elementos de aislamiento que se están tomando, por las medidas sanitarias que se están tomando. ¿Qué les recomiendo de manera rápida y efectiva? Replantear muchas de las expectativas que se tenían, generar situaciones y proyectos a corto plazo que puedan ser gratificantes para cada uno de los miembros de la familia y que nos permitan realmente a todas las personas eh, encontrarnos con nosotros mismos, reforzar nuestra estima, nuestro autoconcepto, realmente transmitir todos nuestros sentimientos y emociones para apoyar a los demás. Ahora, ustedes profesionales de la salud mental, ustedes que están encargados de todo este tema de irradiar, de difundir, de transmitir conocimiento efectivo para las personas, recuerden que existen algunos elementos. Voy a darles 6 elementos de gran importancia para que ustedes los tengan en cuenta y empiecen a trabajar con diferentes personas conocidas y no conocidas para que aporten a todo este tema de la contención propiamente dicha y evitar el daño emocional. Primero, psicoeducación. Enseñemos a las personas a reconocer esas emociones, a entender qué es una emoción, cuáles son las emociones que se pueden desplegar. Todos estos elementos deben aparecer allí a nivel de psicoeducación, que las personas comprendan, entiendan claramente qué es la emoción, qué es el sentimiento, qué es estar enojado, qué es estar ansioso, qué es estar deprimido, qué es estar triste, realmente qué es estar malhumorado, qué es la ira, qué es la frustración. Expliquémosles a las personas a través de la psicoeducación, porque este es el primer elemento a tener en cuenta en el proceso de salud mental. Además de esto, hablemos de relajación muscular, hablemos de relajación, enseñémosle a las personas también a cómo relajarse, cómo encontrarse con ellos mismos y empezar realmente a disipar todo este malestar y toda esta tensión que se produce producto de la ansiedad y del estrés. Tercero, hablemos de reestructuración cognitiva, pero de una manera mucho más flexible, ¿cierto? Entonces empecemos a enseñarle a las personas cómo modificar algunos pensamientos catastróficos, algunos pensamientos realmente complejos, por unos pensamientos mucho más positivos y tiene que ver también con la psicoeducación. Enseñemos a las personas a qué fuentes confiables se pueden remitir para que comprendan realmente la dinámica del contexto, enseñémosles a pensar de manera diferente, que no genere ansiedad, que no genere malestar. Cuarto, algunas técnicas de resolución de problemas que no van a estar de más y que las necesitamos para empezar a resolver las situaciones que se nos van presentando. Primero entendiendo claramente qué es lo que está sucediendo, por qué se están suscitando las emociones, por qué el malestar, por qué la angustia, por qué el enojo. Esta psicoeducación es supremamente importante. Restemos la tensión a través de la relajación muscular, reestructuración cognitiva al nivel de pensamientos para que este tipo de personas empiecen a pensar cosas diferentes. No olviden las técnicas de resolución de problemas. Primero, que la persona se centre en el problema, que piense en el problema, que defina claramente cuál es el problema, si quiere que lo escriba y formule el problema, o sea, realmente qué está pasando con este problema, de dónde nace el problema, por qué nace el que genere soluciones alternativas, inclusive con el grupo de apoyo, genere este tipo de soluciones para resolver el problema que se está presentando. Que tomen decisiones, es decir, que las implementen, no solamente que las estructuren, sino que las implementen. Sumado a esto, pues la ejecución y verificación, es decir, que el control nuevamente aparece como un elemento de gran importancia
para que las personas realmente puedan convivir en el aislamiento manejando el tema de la frustración y con esto que se reduzca necesariamente el tema de la agresión. Entonces los invito a generar control, a generar pautas, a generar mecanismos que regulen la convivencia en el hogar. Necesariamente lo tenemos que hacer. Planifiquen actividades preferiblemente que sean gratificantes en el corto plazo y además de esto hagan diferentes tipos de ensayos, que esto suena pues como extraños para los que no son profesionales en psicología o lo están estudiando, y es que estos ensayos conductuales nos permitan entender o anticipar situaciones e imaginarnos y pensar cómo vamos a responder a diferentes situaciones, de tal manera que empecemos a evidenciar mucho más control sobre nuestras emociones y conducta propiamente dicha. Entonces los invito a que tracen todo esto. Yo creo que cierro ya este video. Usted